Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este día martes 11 de enero del 2022 me toca hoy darles el tema del matrimonio según las escrituras, ¿verdad? Antes de darles el tema vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por permitirnos estar nuevamente. Gracias por la vida, gracias por la familia y gracias por todos los que están con nosotros y los que no están. Bendice a todas las familias del mundo y bendice a todos mis hermanos en Cristo y a todos los que están mirando este video. Gracias, Señor. Esto te lo ponemos en tus benditas manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, mis hermanos, el tema se llama el matrimonio según la Biblia, ¿verdad? Algunos dudamos del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces lo agarramos nada más como un juego, ¿verdad? Y eso no es un juego. En la Biblia está todo esto que yo les voy a hablar, ¿verdad? No es algo que yo les voy a hablar mío, sino que la Biblia es la que va a hablar en cada uno de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es algo muy, muy importante en las familias cristianas, ¿verdad? Muchos en los pueblos, en los ranchos, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Buscan lo material, buscan los lujos para hacer un matrimonio, ¿verdad? Que hasta andan buscando oro, plata, buscan de todo para hacer una gran boda, ¿verdad? Para darse ese gran lujo, ¿verdad? Entonces nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí no dice nada en la palabra de Dios que hagamos matrimonios así, ¿verdad? Eso lo hace el hombre, ¿verdad? Eso es el mundo, ¿verdad? Lo que lo hace, ¿verdad? En la palabra de Dios nos dice todo. Ahí nos habla de lo que es un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio lo puede hacer el mundo a su antojo, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo dice que pueden casar a un perro y a una perra. Ok, el mundo lo dice, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, ¿verdad? Que todo lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo podrá decir muchas cosas, el mundo te puede poner cosas bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, escuchaba en unos años anteriores que una mujer se quería casar con un perro, ¿verdad? Eso es del mundo, ¿verdad? El mundo es lo que piensa, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Ahí nos habla. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no les voy a hablar nada de, de, de lo contrario, ¿verdad? Porque me metería en sus vidas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que nos va a hablar, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis 2:18, ¿verdad? Lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Génesis 2:18. Los que gusten sacar su Biblia,
tráiganla para que vean lo que nuestra santa palabra nos dice, ¿verdad? Mientras yo ojeo, a lo mejor ya la encontraron, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a Génesis, ¿verdad? 2:18. Génesis está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar Génesis 2:18. Y la palabra de Dios nos dice así. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Nos dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Va a hacerle un auxiliar, ¿verdad? ¿Y quién es ese auxiliar? Es la mujer, ¿verdad? La mujer es el auxiliar que le va a ayudar a Adán, ¿verdad? Ahí nos dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios Yahvé durmió en un sueño profundo, a Adán. Y Adán quedó dormido, y de ahí de una costilla de Adán sacó a la mujer, ¿verdad? La hizo a la mujer de una costilla de Adán, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la Santa Escritura para que vean que de dónde salió la mujer, ¿verdad? Salió de un hombre, ¿verdad? De Adán. Vamos a seguir leyendo ahora el 19 hasta el 24. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer un profundo sueño al hombre, y éste se durmió, le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne de la costilla que Yahvé había sacado al hombre. Formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, ¿verdad? Sacó a la mujer de una costilla de Adán, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Más adelante nos va a decir que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que unió Jesús? A Adán y a Eva, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿verdad? Los unió, ¿verdad? Entonces, ahí la palabra de Dios nos dice muy clarito, ¿verdad? Que hombre y mujer, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Entonces ahí nos dice la palabra muy, muy claro, ¿verdad?
El mundo siempre nos va a poner cosas al revés, ¿verdad? Como les decía, a veces ahorita en el futuro a lo mejor va a haber más cosas que el mundo va a poner, ¿verdad? Que se mirarán muy bien, ¿verdad? Pero no, es lo contrario, ¿verdad? Porque Satanás se viste de luz para engañar, ¿verdad? Para engañar a todos los que él quiere engañar, los que le están haciendo caso, ¿verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, están las escrituras para no dejarnos engañar por el mundo, porque el mundo nos va a poner cosas hermosas, ¿verdad? Por ejemplo, no es que yo tenga algo contra los que se casan con hombre y hombre o mujer y mujer, ¿verdad? Yo no tengo nada contra ellos. Ellos, ellos son también seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Pero eso es algo abominable para Dios, ¿verdad? Algo que Dios no pone en las santas escrituras, ¿verdad? Para él eso no es, ¿verdad? Por eso él destruyó un poblado, ¿verdad? Una ciudad, ¿verdad? Que se llamaba la ciudad de Somorra y Gomorra, ¿verdad? Era una ciudad donde Lot, él, él era el encargado de salvar a toda esa ciudad, ¿verdad? Bueno, la historia de Lot, donde cuenta, ¿verdad? Que Lot fue a querer rescatar esa ciudad, pero no se pudo porque esa ciudad ya estaba muy llena de pecado. Había muchos haciendo muchas cosas malas, ¿verdad? Entonces, por eso Dios destruyó esa ciudad, ¿verdad? Y entonces Lot salió de esa ciudad, salió porque Dios Yahvé la iba a destruir, ¿verdad? Entonces salió él de esa ciudad y su mujer y sus hijas salieron de ahí, ¿verdad? Y, y esa historia de Lot, ahí la podemos encontrar también aquí en la Biblia, ¿eh? Entonces, por eso Dios Yahvé castigó a esas ciudades, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque ya había mucho libertinaje, mucho homosexualismo, mucho lesbianismo. Entonces lo que Dios ama es al pecador, ¿verdad? Pero no el pecado, ¿verdad? Puede haber gente con esas creencias, ¿verdad? Como dicen en algunas partes en Venezuela, también les dicen cachaperas, ¿verdad? Entonces puede haber mucha gente con esas cachaperas, ¿verdad? Ah, pero Dios en verdad ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que a lo mejor piensa eso de, de que Dios es malo, ¿verdad? Pero no, Él no es malo, Él aborrece el pecado, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si hay un justo que, que se arrepienta de todos los pecados que hace, ahí está la misericordia de Dios. Y no vuelve a hacer ese pecado, llegará ante Dios como Él lo dice, sin arruga, sin mancha, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad? Que no todo el que llegue al cielo entrará, mas de todo aquel que entrará
va a entrar, pero con un juicio, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a ir a la cita bíblica de Efesios 5:31. Efesios 5:31. Es en el Nuevo Testamento. Efesios 5:31. Efesios 5:31. Corintios. Efesios 5:31. Y la escritura nos dice así: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Palabra de Dios. Nuevamente la voy a leer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Bonita la palabra del Señor. Nos dice que el hombre dejará a su madre, a sus padres, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa. Una sola cosa. ¿Verdad? Ahí la palabra de Dios nos dice que los dos ya son una sola persona. Ella está adentro de él y él adentro de ella, ¿verdad? Entonces seremos una sola persona, ¿verdad? El matrimonio, eso significa, ¿verdad? Que dejarás a tu padre y a tu madre, perdón, y se unirán y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Vean qué hermoso es, ¿verdad? El matrimonio ya son uno solo, ¿verdad? Ahí nos dice en la palabra de Dios que ya los dos son uno solo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es algo muy, muy bonito. Pues ahora vamos a irnos a Marcos 10:1-12, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 10:1-12. Marcos. Y la palabra de Dios nos dice así: Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor, y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos, querían ponerle a prueba, y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió Jesús: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar una carta de separación y después divorciarse.
Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, qué bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Como siempre, los fariseos dudando, poniendo a prueba a Jesús, ¿verdad? Le dijeron que del divorcio, ¿verdad? Pero dice Jesús que en los tiempos aquellos de Moisés, del Viejo Testamento, la gente era muy terca. Por eso Moisés les dio un acta de divorcio, ¿verdad? Por la gente que era terca. Pero Jesús, cuando vino, al que él abolió la ley y dijo que él no vino a abolirla, sino a darle plenitud. Entonces él ya en el Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad? Que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces dice que él no acepta el divorcio, ¿verdad? Porque ese era en el Viejo Testamento, donde el divorcio lo daban por la gente terca, ¿verdad? Por sus corazones tercos, ¿verdad? Entonces, el divorcio se daba en el Viejo Testamento por lo terco, ¿verdad? Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, ¿verdad? Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán dos, una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo digo yo, ¿verdad? La palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entonces ahora, perdón, vámonos a la cita bíblica, Mateo 14, 4 al 6. Mateo 14, 4 al 6. 14, 4 al 6. Entonces, nos dice la palabra de Dios, ¿eh? Aquí en la cita bíblica nos va a decir, ¿verdad? De Herodes, ¿verdad? Herodes era un rey con alto poder, ¿verdad? Él mandaba, ¿verdad? Y él hacía y deshacía lo que él quería, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista le dice algo que no le parece, ¿verdad? Algo que va contra el matrimonio y no le parece al rey Herodes, y lo manda decapitar, ¿verdad? Manda decapitar a Juan, ¿verdad? Por estas palabras que Juan le dice, ¿verdad? Vamos a leer la cita bíblica de aquí en Mateo 14, 4, lo que la palabra de Dios nos dice y le dice a Herodes. ¿Por qué Juan le decía a Herodes, ¿verdad? La ley no te permite tenerla como esposa, ¿verdad?
Aquí nos dice que la ley no le permitía tener como esposa, ¿verdad? A la esposa de su hermano. ¿eh? Herodias era esposa de Filipo, hermano de Herodes, ¿verdad? Y él la tenía como esposa también. Entonces decía que Juan le decía que era ilícito tenerla como esposa, según la ley, ¿verdad? Y por eso Juan lo mandó decapitar, ¿verdad? Lo mandó matar por, por decir esas palabras, ¿verdad? En contra del matrimonio, ¿verdad? Vamos a ir a otra cita bíblica más en Marcos 5, 27 al 28. Marcos 5, 27 al 28. Marcos 5, 27. Marcos 5, 27 al 28. A ver. Marcos. Es Mateo. Es Mateo 27 al 28. Perdón. Mateo 27 al 28. La palabra de Dios nos dice así. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. Como ven mis hermanos, el que mira a una mujer ya cometió adulterio, ¿verdad? En su corazón, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, yo no lo digo, ¿verdad? Nos dice esto. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios es muy dura, ¿verdad? Es difícil llegar a la santidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a veces en el mundo nos pone, ¿verdad? Nos pone el mundo muchas cosas que las transforma como si fueran buenas, pero al mismo tiempo son malas, ¿verdad? Por ejemplo, solo con mirar a una mujer con deseos ya estás cometiendo adulterio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no lo digo, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que con mirar a una sola mujer ya estás cometiendo adulterio. Entonces, la palabra de Dios nos dice muy claro, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a Corintios 7:10.
Corintios 7:10. Corintios 7:10. Dice: Corintios 7. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira al mundo provoca muerte. ¿Verdad? Aquí nos dice que lo que provoca el mundo provoca muerte. ¿Verdad? El mundo nos ofrece muchas cosas, ¿verdad?, que pueden ser provocar muerte, ¿verdad? Provocar muerte. Por ejemplo, nos pone muchas cosas que, por ejemplo, un ejemplo, donde hay un baño para hombres, ¿verdad? Ahora ya hay un baño unisex, ¿verdad? Que se puede meter hombre y mujer en un baño porque son unisex, ¿verdad? Entonces eso es algo del mundo, que el mundo lo puso, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay algo que el mundo pone, porque el mundo siempre nos va a llevar a cosas. Hay cosas buenas, ¿verdad? Cosas agradables, cosas y no agradables, ¿verdad? Por eso hay que, hay que ver lo que nos conviene, ¿verdad? Cada de nosotros, lo del mundo, lo que nos conviene, pero en la palabra de Dios no ponerla a lo que nos conviene, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ya está escrita, ¿verdad? No vamos a poner algo que nos convenga, ¿verdad? En la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra ya nos está hablando, ya está escrita desde hace más de 2000 años, ¿verdad? La palabra de Dios está escrita, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la Efesios 5:28, a la cita bíblica más, Efesios 5:28. La palabra de Dios nos dice así: así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Palabra de Dios. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que los maridos amen a sus esposas. ¿Verdad? Amar es amarse a sí mismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que amemos a nuestras esposas, ¿verdad? No nos dice al revés, no nos dice amen a su esposo. A un hombre no le puede decir esas cosas, a una mujer no le puede decir esas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice amen a sus esposas, maridos, esposas, amen a sus esposos, ¿verdad?
Entonces la palabra de Dios nos dice eso, ¿verdad? En Mateo 14, 3, 4 nos dice la palabra de Dios ya para terminar, ¿verdad? Mateo 14, 3. Mateo 14, 3. Ya para terminar con esta cita bíblica, en Mateo 14, 3 nos dice: en efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodias, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Fíjense, mis hermanos, aquí nuevamente nos dice por qué Herodes quería matar a Juan, ¿verdad? Nos dice que porque Juan le decía la verdad, ¿verdad? Y a veces la verdad incomoda, a veces la verdad mata, ¿verdad? Entonces, por eso Herodes quería matar a Juan, porque Juan le decía sus verdades, ¿verdad? Le decía que él estaba junto con la hermana de su hermano Filipo, ¿verdad? Entonces, por eso a Juan no le fue muy no le fue muy bien, ¿verdad? Lo mandaron decapitar, le arrancaron la cabeza, ¿eh? Le arrancaron la cabeza, lo decapitaron y lo mataron por decir la verdad, ¿verdad? Entonces, por decir la verdad, te vas a ganar enemigos, ¿verdad? Te vas a ganar amigos, ¿verdad? Porque muchos sí comprenderán las palabras, ¿verdad?, de la Biblia, pero hay muchos que no las comprenden y te ganarás muchos enemigos, ¿verdad? Entonces así es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos corrige, pero también te ganarás enemigos por decir la verdad, así como a Juan lo decapitaron, ¿verdad? Entonces, pues yo les invito, mis amigos, a que lean la Biblia, mis hermanos, a leer la Biblia para que nadie nos engañe, ¿verdad? Con el matrimonio. En el mundo nos han de engañar, ¿verdad? Con muchos matrimonios que no son, ¿verdad? No son de la Biblia, sino son matrimonios del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los ateos que no creen en nada, pues ellos se matrimonian nada más por lo civil, ¿verdad? Ellos no creen en nada, pues se matrimonian por lo civil. Los protestantes, que algunos ya están casados por la iglesia católica, que se han ido de la iglesia y se han casado nuevamente. Eso, si es con su propia esposa, eso es muy bien, es como un reafirmar su matrimonio. Pero si es con otra mujer, es ilícito ante los ojos de Dios, ¿verdad? Es algo ilícito, ¿verdad? Porque nada se esconde ante los ojos de Dios. Todo se descubre ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos pastores protestantes que se han ido con sus queridas, se han ido con sus seguidoras, se van y dejan a su esposa, o pastoras que se van y dejan a sus esposos,
¿verdad? Eso ya es adulterio ante la palabra de Dios, ¿verdad? Como les leía, dice que cometes adulterio ante la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso yo los invito para que todos leamos la Biblia y no nos vengan con cuentos de hadas, ¿verdad? Porque el mundo nos va a cambiar, el mundo nos va a poner las cosas de Satanás que son buenas, que dice que son buenas, pero es Satanás disfrazado, ¿verdad? De luz. Por eso yo los invito a que leamos la Biblia para que ninguno de esas de esas falsas sectas vengan a confundirnos, ¿verdad? El matrimonio es algo sagrado, ¿verdad? Dice desde el Viejo Testamento, dice que el matrimonio es hombre y mujer, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, todo el que se matrimonea es un solo cuerpo, es un solo ser, es un solo espíritu, ¿verdad? Entonces, maridos amen a sus esposas, esposas amen a sus maridos, ¿verdad? Joven, si estás por casarte, por el matrimonio, ama a tu esposa, jovencita, ama a tu esposo, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios. Y gracias por mirar este video. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.